después de la Segunda Guerra Mundial muchos países han desaparecido y otras han nacido. Desde ahí, pues nosotros los sudamericanos somos países subdesarrollados. Los únicos que han podido tal vez industrializarse sería Brasil y Argentina, y todos los países estábamos en la pobreza. Entre esa escala de pobreza, Bolivia ocupaba el penúltimo antes de Haití, y muchos no se dan cuenta por qué. Hasta ahora somos países subdesarrollados. ¿Qué fabricamos? ¿Qué tecnologías tenemos? ¿Y eso por qué? No se dan cuenta. Nuestros profesionales, muchos de ellos salen del país y van sirviendo a otros países, y cuando nuestros profesionales tendrían que estar al servicio de la patria, al progreso, tenemos que tomar conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿Viste? Cuando uno se embriaga, pierde la conciencia. O cuando un niño es infante, no tiene conciencia de la realidad. Ellos piden sin conciencia, reclaman, hacen sus berrinches sin conciencia, pero cuando llega a la madurez, a la edad adulta, recién son responsables y toman conciencia de la realidad, que el sueldo, el pan, la vestimenta, de dónde viene. Y entonces tenemos que tener conciencia social también, porque muchos criticamos, hay mucha delincuencia, hay mucha narcotráfico, cualquier otra cosa, que los seres humanos hemos perdido los valores humanos, que estamos más indolentes, más insensibles, violentos. Eso no es casualidad, eso es causal, porque nosotros vivimos en un sistema, en un molde que se fabrica una sociedad, del que se ha globalizado ese molde y se está fabricando en el mundo con ese molde. El que se estaba luchando otro molde que lo aplastaron con la caída del muro de Berlín en el 89. Entonces, a partir de ahí se ha globalizado este mundo, este modelo en el que vivimos. Entonces necesitamos ver un poco más allá, ampliar nuestro conocimiento. Una cosa es saber, porque muchos de nuestros profesionales saben mucho, es verdad. El abogado sabe de su tema, el ingeniero sabe de su tema y saben mucho de cultura general tal vez. Saber no es lo mismo que comprender. Es necesario comprender la realidad, porque hay libros, teorías que están escritos para un determinado sector, y muchas veces nosotros nos hacemos cargo porque ese mensaje no es para nosotros. La mayoría, que somos el pueblo, la gente común, profesionales o trabajadores con o sin título profesional, pero al fin trabajadores, pero somos la mayoría, el 70%. Y ese 70% tenemos que saber de qué lado tenemos que estar, qué intereses defender, porque hay otra pequeña minoría que serían el 4, el 10%, la clase dominante, la clase privilegiada, que también tiene sus intereses. Yo los respeto. Ellos pueden defender sus intereses, porque si yo fuera millonario, seguramente también defendería mis intereses y las de mi generación, de mis descendientes. Entonces, nosotros como clase obrera, trabajadora, también tenemos que defender nuestros intereses, nuestros derechos, porque los intereses no son lo mismo las de los poderosos. Nuestros intereses son diferentes. Entonces, por favor, tengamos un poco de conciencia. En los siguientes videos les estaré hablando de otros temas también, porque necesitamos conversar. La gente tiene que expresarse, tiene que transferir conocimientos, tenemos que hablar. No podemos llevar nuestro conocimiento al cementerio. Toda esa experiencia de 20 años, 30 años, tenemos que transmitir. Hasta luego.